Esa mañana de domingo me levanté con el objetivo de encontrar unas piezas usadas para la motocicleta. En Tepito, si buscas algo específico, tarde o temprano lo encuentras, siempre y cuando sepas dónde pisar y dónde no. Desde adolescente había ido al tianguis un par de veces con mi tío, así que no me intimidaba tanto como a otros, pero tampoco era ingenuo. Sabía que no era un lugar para bajar la guardia. Llegué poco antes de las 10. La calle ya estaba saturada de gente. Los altavoces de los puestos competían entre sí con cumbias, reggaetón y anuncios improvisados. Llévele, llévele, a 100 la playera original, a 100. El olor de las carnitas y las fritangas se mezclaba con el de metal caliente y aceite de motor. Caminaba despacio, observando cada mesa, cada caja abierta. Los vendedores me evaluaban en segundos. Algunos sonreían con dientes amarillentos, otros apenas levantaban la vista. Pasé frente a un puesto de autopartes con rines apilados y faros colgados como lámparas. Pregunté por la pieza que buscaba y el vendedor, un hombre de gorra y barba rala, me dijo que más adelante, en la esquina de Peralvillo, tal vez la encontraría. Le agradecí y seguí mi camino, esquivando a una señora que cargaba 3 bolsas repletas de ropa. A mitad de la cuadra, noté algo que rompió la rutina del tianguis, un silencio repentino en el tramo por donde caminaba. No era total, pero sí lo suficiente para que me diera cuenta. 3 hombres jóvenes, con sudaderas negras y gorras planas, se habían detenido en medio del pasillo. Uno de ellos, delgado y con tatuajes en el cuello, metió la mano bajo la prenda. Pensé que era paranoia, hasta que vi el destello metálico, una pistola. El tiempo pareció estirarse. Un grito rompió la calma. «¡Ya se la saben! Celulares, carteras y mochilas, rápido!». La multitud reaccionó como un animal gigante. Unos corrieron, otros se agacharon detrás de las mesas y unos pocos se quedaron petrificados. Yo estaba en ese último grupo. No podía moverme. Sentía el pulso en las sienes y el calor repentino en las manos. El que parecía el líder apuntó su arma a un vendedor de electrónicos. «Tú, pásame todo el efectivo, rápido», ordenó con voz grave. El vendedor, un hombre canoso, abrió una caja de metal y empezó a sacar billetes con manos temblorosas. El segundo asaltante se movía entre la gente como un perro cazando. Pasó junto a mí y me empujó. «La mochila, carnal, ya». Yo la llevaba cruzada al pecho. Adentro tenía mis herramientas y algo de efectivo. Dudé un segundo, y eso bastó para que me apuntara directo al rostro. El cañón negro estaba a menos de 1 metro. «No te voy a repetir 2 veces». Se la entregué. El sudor me corría por la espalda mientras veía cómo se alejaba hacia la salida del pasillo. El tercero, un tipo robusto con pasamontañas, se encargaba de vigilar que nadie se acercara demasiado. Un par de vendedores intentaron esconder mercancía bajo las mesas, pero el robusto los vio. «¿Qué guardas ahí, perro?», gritó, y de un jalón levantó la lona, revelando cajas de tenis falsificados. Con una patada, tiró varias al suelo y obligó al joven que atendía a abrir su cajón de dinero. Todo ocurrió en menos de 2 minutos, pero se sintió eterno. La gente no gritaba, solo había un murmullo de miedo. Los 3 se movían con coordinación, como si hubieran ensayado la ruta. Yo retrocedí un par de pasos, aprovechando que miraban hacia otro lado. Sentí el hombro de una mujer junto al mío. Me susurró sin voltear. «No corras, espera a que pasen». El líder gritó. «Ya estuvo, vámonos». En un instante salieron del pasillo hacia la calle principal. La multitud se abrió para dejarlos pasar. Afuera, un hombre en moto los esperaba con el motor encendido. Subieron de un brinco, 2 en la moto y 2 corriendo detrás hacia una camioneta gris que arrancó sin placas. Cuando el ruido del motor se perdió entre las calles, la vida del tianguis volvió como si nada. Algunos empezaron a recoger mercancía, otros se quejaban en voz baja. Nadie parecía dispuesto a llamar a la policía. Me acerqué al puesto de electrónicos. El vendedor canoso tenía la mirada perdida y la caja vacía. Le ofrecí ayudarle a recoger las cosas que habían tirado.
Me miró y dijo: «Aquí esto pasa seguido, no más que hoy te tocó verlo de cerca». Recuperé el aire y me quedé un rato, fingiendo interés en unos cables, hasta que sentí que podía caminar de nuevo. No recuperé mi mochila, ni siquiera intenté buscarla. Sabía que en esas calles lo que se llevan no vuelve. Me fui por una ruta distinta, con la sensación de que los ojos de alguien me seguían entre los puestos. No volví a Tepito en meses. Y desde ese día, cada vez que escucho un altavoz anunciando ofertas en un tianguis, mi memoria me lleva a esa mañana donde el cañón de una pistola me recordó que en ciertos lugares, la línea entre rutina y peligro es tan fina como el filo de una navaja escondida bajo la mesa. Me llamo Esteban y durante casi toda mi vida viví a unas cuantas calles de Tepito. Crecí viendo el ir y venir de puestos, el bullicio interminable, los gritos de las marchantas, los niños corriendo entre cajas de mercancía y esa mezcla de olores que solo aquí podía existir: tacos de suadero, aceite quemado de freidora y perfume barato. Tepito es un lugar donde uno aprende pronto a no preguntar demasiado y a no mirar demasiado tiempo hacia donde no debe. Yo trabajaba en una pequeña imprenta sobre la calle de Florida, a unas 3 cuadras del metro Tepito. Imprimíamos de todo: volantes, menús, etiquetas para botellas de mezcal y hasta invitaciones para quinceañeras. Todo bien, hasta que llegó el encargo que me cambió la vida. Era un martes por la tarde cuando un tipo moreno, delgado y con gorra, se asomó a la puerta. No tenía cara de cliente que buscara invitaciones. Hablaba bajo y directo. «Oye, me dijeron que aquí hacen trabajos finos, trabajos que necesitan mano firme». No sé si fue su forma de decirlo o la manera en que me miró, como si ya supiera mi respuesta, pero no supe cómo zafarme. Le pregunté qué necesitaba. «Documentos», dijo, sacando un folder delgado. «Actas de nacimiento, licencias, credenciales, todo como si fuera original». En ese momento debí decirle que no. Debí poner cualquier pretexto, pero el tipo puso sobre el mostrador un fajo de billetes que no veía desde que trabajé un mes entero sin descanso. Y lo peor, sabía mi nombre. Acepté. Los primeros días fueron relativamente fáciles. Me pasaban copias de documentos verdaderos. Yo escaneaba, corregía tipografía, buscaba el papel exacto en locales especializados. En Tepito, si sabes dónde preguntar, encuentras cualquier material idéntico al oficial. Me decían exactamente qué sello usar, a qué hora podía pasar por las plantillas. La paga era puntual. El problema fue que empecé a ver lo que hacían con lo que yo imprimía. Una tarde, mientras esperaba que me pagaran, escuché a uno de ellos presumir que con una de mis licencias habían pasado un retén de la Guardia Nacional cargando una camioneta hasta el tope de armas. Otra vez, vi en la tele la foto de un acta que yo había hecho, sostenida por un detenido acusado de fraude millonario. Me quise salir. Les dije que ya no podía seguir, que estaba muy ocupado con otros trabajos. El de la gorra sonrió sin humor y me dijo: «Esteban, aquí nadie se sale así nomás». Después de eso, empecé a notar cosas raras. Una moto estacionada afuera de mi casa por horas. Llamadas sin nadie al otro lado. Una noche, mientras cerraba la imprenta, un sobre amarillo bajo la cortina. Adentro había una foto mía, tomada ese mismo día, y un papel con 3 palabras: «Sigue trabajando, compa». La presión me estaba comiendo vivo. Dormía mal, soñaba con sirenas y golpes en la puerta. El punto de quiebre llegó un viernes. Me pidieron imprimir una serie de pasaportes falsos, urgentes. El pago sería el doble. Los pasaportes tenían las fotos de 3 hombres que yo había visto antes en las noticias, sospechosos de un secuestro en el Estado de México. Ahí supe que no era cuestión de moral, sino de supervivencia. Si entregaba eso, me volvía cómplice de algo que ya estaba más allá de lo que podía manejar. Planeé mi salida en silencio. Esa misma noche, metí en una mochila las plantillas, las tintas especiales y varias copias de trabajos recientes.
Fui directo a una estación de la Policía de Investigación en la colonia Guerrero. Les dije que podía entregar pruebas de una red de falsificación en Tepito. No me creyeron de inmediato. Pensé que me iban a correr, hasta que uno de los agentes vio los pasaportes y llamó a su superior. En menos de 2 horas, ya me estaban interrogando en un cuarto sin ventanas. Les di direcciones, nombres y cómo funcionaba el sistema. Me prometieron protección, aunque sus miradas decían que no podían garantizar nada. La redada fue esa misma madrugada. No sé cuántos agarraron, pero escuché que varios escaparon. El de la gorra no estaba entre los detenidos. Desde entonces no he vuelto a Tepito. Vendí la imprenta por una miseria, me cambié de estado y ahora trabajo en algo que no tiene nada que ver con papeles. A veces, en mercados de otras ciudades, entre el ruido y la gente, juro escuchar la misma voz que me ofreció aquel primer trabajo fino. No me quedo a comprobarlo, porque sé que, si me encuentra, no vendrá a hacerme un encargo. Nací y crecí en la Ciudad de México, pero nunca había trabajado en Tepito. Lo conocía por su fama, por lo que se dice en la tele, por lo que cuentan los que lo visitan seguido, que si es peligroso, que si ahí se consigue de todo, que si hay que andar con ojo vivo. Nunca me había tocado comprobarlo, hasta ese día. Mi primo Víctor me pidió que lo acompañara a recoger unas bocinas que había comprado a buen precio en el tianguis de electrónicos. Él conocía a un vendedor que le debía un favor y me juró que sería cosa de 20 minutos. Era martes por la tarde, y aunque el barrio siempre está lleno de gente, él insistió en que iríamos rápido, que no había problema. Bajamos del metro Lagunilla y caminamos por esas calles estrechas, llenas de puestos donde el aire huele a una mezcla de fritanga, sudor, perfume barato y metal oxidado. La música a todo volumen salía de bocinas apiladas junto a los vendedores que gritaban ofertas. La gente se empujaba, regateaba, y entre los pasillos había un caos organizado que parecía moverse con su propio ritmo. Víctor iba adelante, saludando a medio mundo. Yo lo seguía, cuidando la mochila donde llevaba algo de efectivo para pagar. No era mucho, pero sí suficiente para que cualquiera lo considerara un botín rápido. Llegamos al local del amigo de mi primo, una especie de bodega improvisada con cortinas de plástico en lugar de paredes. El tipo nos recibió con una sonrisa, nos mostró las bocinas y empezaron a hablar de precios. Yo me quedé un poco atrás, observando el ir y venir de la gente. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, moreno, con chamarra de mezclilla y gorra negra, estaba parado a unos metros, mirándonos fijamente. No tenía expresión, pero sus ojos me escaneaban de arriba a abajo, como si midiera el valor de cada cosa que llevaba puesta. No quise darle importancia. Pensé que tal vez solo esperaba a alguien, pero cuando salimos de la bodega con las bocinas, noté que empezó a seguirnos. «Oye, Víctor», le dije en voz baja, «creo que alguien nos viene siguiendo». «No pasa nada, primo. Aquí todos te miran así si no te conocen». Quise creerle, pero la sensación en el estómago no se me quitó. Caminamos de regreso hacia el metro, esquivando puestos y gente. A medio camino, sentí un roce en la espalda, como si alguien me empujara. Me giré y ahí estaba el mismo tipo, ahora más cerca. Tenía una mano dentro de la chamarra. «Quieto, carnal», me dijo con voz seca. Víctor se detuvo, giró y lo miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. «¿Qué quieres?», preguntó mi primo. El tipo dio un paso más y sacó la mano de la chamarra. Tenía un cuchillo de hoja larga, de esos que parecen recién afilados. La luz que se filtraba entre los puestos se reflejó en el filo, y mi corazón empezó a golpearme las costillas como si quisiera salir. «Denme la mochila y el celular. Rápido, no se hagan pendejos». Miré alrededor, buscando ayuda. La gente pasaba, algunos miraban de reojo, pero nadie se detenía. Ese era el código no escrito del lugar. No te metes en problemas ajenos. «Tranquilo, hermano», dijo Víctor, levantando las manos. «No queremos broncas». Intenté calcular la distancia entre nosotros y la salida del pasillo. Estábamos a unos 20 metros,
pero el cuchillo estaba demasiado cerca de mi estómago. «La mochila ya», insistió, esta vez más fuerte. Víctor me hizo una seña rápida con los ojos, como pidiéndome calma. Se quitó la chamarra y la sostuvo frente a él, como si fuera a dársela. Yo entendí la jugada en ese momento, iba a usarla como distracción. El tipo estiró el brazo para tomarla y Víctor la lanzó hacia su cara. Fue un segundo, pero suficiente para que yo empujara la bocina que llevaba en las manos directamente contra el pecho del ladrón. El golpe lo hizo retroceder un paso. No me quedé a ver su reacción. Corrimos. Víctor iba adelante, abriéndose paso a empujones entre la gente. Yo lo seguía con el corazón en la garganta, esperando sentir en cualquier momento una mano agarrarme por detrás. Escuché gritos detrás de nosotros, pero no supe si eran de él o de algún vendedor molesto por el empujón. Llegamos a la calle principal y doblamos hacia una salida lateral que mi primo conocía bien. Pasamos por un callejón estrecho y maloliente que desembocaba en otra avenida. No nos detuvimos hasta que vimos la entrada del metro. Solo entonces me atreví a voltear. No había rastro del tipo, pero la sensación de que podía aparecer en cualquier momento seguía pegada a mi nuca. Dentro del vagón, sudando y sin aliento, nos miramos sin decir nada. Víctor tenía una pequeña cortada en el brazo, probablemente por el roce del cuchillo en el forcejeo, pero nada grave. Yo seguía apretando la mochila como si fuera un salvavidas. Esa noche, ya en casa, repasé cada detalle. Me di cuenta de que, en un lugar como ese, las cosas pueden torcerse en segundos y nadie va a intervenir. No porque no les importe, sino porque saben que en Tepito, meterse en problemas ajenos puede costarte caro. Aprendí que la valentía y la estupidez están separadas por una línea muy delgada y que a veces la única manera de salir con vida es reaccionar rápido y no esperar que otros lo hagan por ti. No he vuelto a Tepito desde entonces, y si algún día regreso, no será con una mochila en la espalda ni con la falsa idea de que solo vamos por 20 minutos. Me llamo Julio. Tengo 37 años y desde que tengo memoria he trabajado en el tianguis de Tepito. Mi puesto es de tenis y ropa deportiva. Nada de piratería fina ni mercancía robada, al menos no directamente. Pero todos aquí sabemos que en este barrio los negocios legales e ilegales se mezclan como el polvo y el sudor que cubren el asfalto. En Tepito, la vida empieza antes de que amanezca. A las 5 ya estamos armando estructuras, desplegando lonas y acomodando cajas. El ruido de los carritos de carga, las voces de los vendedores y el olor a garnachas se mezclan con la música que sale de alguna bocina vieja. Es un caos organizado, pero un caos al fin. Ese miércoles empezó como cualquier otro. Llegué con mi cuñado Martín para abrir el puesto. Él es más joven, de 24, y tiene un carácter impulsivo que a veces me preocupa. El sol apenas asomaba cuando ya teníamos los primeros clientes, gente buscando precios bajos antes de ir a trabajar. A media mañana, mientras yo atendía a una señora que quería unos tenis para su hijo, vi que Martín discutía con un tipo alto, moreno, con gorra roja. Lo conocía de vista, el chino, vendedor de mochilas a 2 pasillos del nuestro. No nos llevábamos mal, pero tampoco había confianza. «Ya te dije que no te metas con mis clientes», le gritaba el chino. «Si te los vuelvo a ver aquí, te va a ir mal». «Tus clientes vienen solos, yo no los jalo», respondió Martín, cruzado de brazos. Me acerqué a calmar las aguas. En Tepito, una discusión mal manejada puede acabar en cuchilladas. «Ya estuvo, chino», le dije. «No vale la pena pelear por un par de ventas». El chino me miró con desprecio, escupió al piso y se fue. Pensé que ahí había terminado, pero me equivocaba. Pasado el mediodía, mientras yo estaba en la bodega improvisada revisando inventario, escuché un alboroto afuera. Gritos, golpes secos, el sonido de metal contra metal. Salí y vi a un grupo de 6 hombres empujando el puesto de mochilas del chino. Él y 2 de sus ayudantes respondían lanzando bancas y cajas de cartón. Martín estaba ahí, forcejeando con uno de los ayudantes.
Sentí un golpe en el estómago, no físico, sino de coraje, y corrí a separarlos. «¡Déjalo!», le grité a Martín, jalándolo hacia atrás. Pero ya era tarde. Uno de los tipos sacó un tubo de metal y lo golpeó en el hombro. Martín cayó de rodillas y yo, sin pensar, agarré una varilla de soporte del puesto y la usé para ahuyentar al atacante. Ese momento fue como prender una mecha. De repente, comerciantes de otros pasillos se metieron, algunos para separar, otros para desquitar viejas rencillas. El pasillo se volvió una guerra improvisada. Había gritos, golpes, mercancía volando por el aire. Las lonas se rompían como papel y el olor a fritanga caliente se mezclaba con el sudor y el polvo que levantábamos. No sé cuántos éramos, pero el pasillo entero estaba tomado. Vi a una mujer con mandil de tortas arrojando aceite caliente a un grupo que intentaba tumbar su puesto. Un chavo que vende discos piratas se subió a una mesa y empezó a lanzar botellas vacías como si fueran piedras. En medio de todo, escuché el silbido de un cohetón. En Tepito, eso no es fiesta. Es señal de que la policía viene o de que alguien llama refuerzos. El silbido reventó en el aire y segundos después llegaron más personas corriendo desde los pasillos laterales. Algunos traían palos, otros cuchillos improvisados. Empujé a Martín hacia atrás, tratando de sacarlo del tumulto, pero era como nadar contra corriente. Un tipo me dio un empujón que me hizo chocar contra un exhibidor de chamarras. Sentí el golpe en la espalda y el aire se me fue por un momento. «Julio, por acá», escuché la voz de Toño, un viejo conocido que vende películas. Me estaba haciendo señas desde un callejón estrecho entre dos puestos. Lo jalé a Martín y corrimos hacia allá, esquivando golpes y saltando sobre cajas caídas. El callejón olía a orines y estaba lleno de basura, pero era la única salida rápida. Mientras salíamos, oí las sirenas. En Tepito, la policía no entra suave. Entran con escudos, toletes y la consigna de arrasar con todo. En cuestión de segundos, los gritos cambiaron. Ya no eran insultos entre comerciantes, sino voces de gente huyendo para evitar ser detenida. Desde la esquina vi cómo los granaderos avanzaban, empujando puestos y tirando mercancía al piso. Los que quedaban peleando fueron sometidos de inmediato. Algunos intentaban esconderse detrás de las lonas, otros corrían con lo que podían cargar. Nos refugiamos en la bodega de un amigo, a 3 calles de ahí. Martín tenía el hombro inflamado y sangraba de un rasguño en la frente, pero estaba consciente. Le di una botella de agua mientras yo trataba de recuperar el aliento. «¿Por qué no me dijiste que ya estabas peleando con ese cabrón desde antes?», le reclamé, todavía con el corazón acelerado. «No pensé que fuera para tanto», respondió, evitando mi mirada. Yo sí sabía que era para tanto. En Tepito, los problemas pequeños no se quedan pequeños. Se inflan, se suman viejas deudas, se mezclan orgullos y resentimientos y terminan como ese día, con un pasillo entero convertido en campo de batalla. Cuando la cosa se calmó, regresamos a nuestro puesto. Lo encontramos medio destruido, una lona rota, 2 mesas dobladas y varias cajas abiertas con mercancía faltante. No sabíamos si habían robado en medio del caos o si simplemente la mercancía había quedado tirada y alguien la recogió. Esa noche, mientras cerrábamos lo que quedaba, vi pasar al chino, con la camisa rota y la cara hinchada. Nos cruzamos las miradas. No dijo nada, pero supe que aquello no había terminado. En este barrio, las cuentas no se olvidan. Caminé hacia mi casa con la sensación de que el ruido del día todavía me seguía. Los gritos, los golpes, el metal doblándose, el estallido de los cohetones. Esa música rara y violenta que solo en Tepito puede sonar tan fuerte en pleno día. Dormí poco. Afuera, en la madrugada, todavía se escuchaban pasos apresurados y murmullos. Algunos dicen que el barrio nunca duerme, pero yo sé que a veces, simplemente, está esperando el siguiente pleito. Mi nombre es Julián, y desde que tengo memoria he vivido en la colonia Morelos, a unas calles del corazón de Tepito.
Aquí uno aprende a moverse rápido, a no mirar demasiado y a reconocer desde lejos cuándo es momento de cruzar la banqueta o darse la vuelta. Me crié entre el ruido de los tianguis, la música que sale de las bocinas de los puestos, el olor a garnachas y la mirada vigilante de quienes controlan la zona. Trabajo desde hace 8 años en un puesto de tenis importados que atiende mi primo Raúl. No son originales, pero aquí eso no importa. Lo que vende es la labia, la cercanía con la clientela y la sensación de que siempre puedes encontrar lo que buscas. El puesto está sobre Toltecas, casi llegando a Florida, un punto que siempre tiene gente, aunque no siempre gente buena. Era un miércoles de octubre, uno de esos días en los que el aire se siente pesado desde la mañana. Llegué antes de las 9, como siempre. Raúl ya estaba acomodando las cajas mientras yo colgaba los pares de exhibición. A nuestro alrededor, el mercado despertaba. Los puestos de ropa colgaban pantalones y chamarras, las señoras de comida ya calentaban el aceite y los chavos de la bodega traían mercancía en diablitos. Todo era normal hasta que, a eso de la 1:30 de la tarde, noté algo extraño. Varias caras conocidas se asomaban por la esquina, pero en vez de entrar, se quedaban paradas, mirando hacia nuestra cuadra. Algunos se iban, otros cruzaban rápido sin detenerse. ¿Tú ves eso?, le pregunté a Raúl. Él apenas levantó la vista, pero su ceño se frunció de inmediato. «No me gusta», murmuró. «Si pasa algo, métete a la bodega y no salgas». No tuve tiempo de preguntarle qué quería decir. A lo lejos, por el lado de Tenochtitlán, apareció un grupo de hombres caminando con paso firme. Eran unos 7 u 8. La gente a su alrededor comenzó a apartarse como si fueran una corriente invisible empujándolos. Ninguno llevaba uniforme, pero todos vestían igual. Sudaderas oscuras, gorras o capuchas, y varios con mochilas colgadas al frente. No tardé en reconocer a 2 de ellos. Los había visto antes, siempre en la compañía del Tigre, un hombre que, según los rumores, controlaba buena parte del movimiento de mercancía y cobros en la zona. No era alguien con quien quisieras cruzarte. Los hombres se detuvieron justo a media cuadra de nuestro puesto. Sin decir palabra, uno de ellos sacó un radio de mano y habló algo rápido. En segundos, por el otro extremo de la calle, apareció otro grupo cerrando la salida. La tensión se volvió palpable. Los clientes que estaban cerca se fueron sin mirar atrás. Los vendedores de alrededor bajaron las cortinas metálicas o cubrieron la mercancía con lonas. El ruido de reggaetón que salía de un puesto de bocinas se apagó abruptamente. Fue entonces que lo vi. Entre los 2 grupos, empujado por uno de los hombres, venía un muchacho joven, no más de 22 años. Tenía la cara golpeada y las manos amarradas con cinchos de plástico. Apenas podía caminar. «Ahí está el perro», dijo uno de los del grupo de adelante, con voz grave. El joven trató de hablar, pero un golpe en el estómago lo dejó sin aire. Lo arrastraron hasta dejarlo en el centro de la calle. Uno de los hombres sacó una pistola y la mantuvo baja, cubierta con una sudadera enrollada. Yo no podía dejar de mirar, pero Raúl me empujó hacia la bodega. «Métete ya», me dijo en voz baja, sin apartar la vista de la escena. Obedecí a medias. Me quedé en el marco, lo suficientemente oculto para que no me vieran, pero con un ángulo para mirar. Uno de los hombres, que parecía el líder, se agachó frente al joven y le habló despacio, casi como si fueran amigos. No pude escuchar todo, pero sí las palabras «te lo advertimos» y «no se juega con nosotros». El joven movía la cabeza, suplicando. Su respiración era rápida, como la de un animal acorralado. Entonces, el líder se incorporó, dio un paso atrás y asintió hacia el hombre de la pistola. Todo fue en segundos. 3 disparos secos, sin gritos, sin caos. El cuerpo del joven cayó de lado y un hilo de sangre comenzó a extenderse sobre el pavimento. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de los balazos rebotando entre las paredes estrechas. Uno de los hombres se agachó, revisó algo en el bolsillo del muchacho y lo guardó en su mochila. Luego, con calma, se dieron media vuelta y caminaron hacia donde habían venido.
Los otros hicieron lo mismo, dispersándose en direcciones opuestas. En menos de un minuto, la calle estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Solo entonces la vida comenzó a regresar. Un par de vendedores levantaron rápido sus cortinas, fingiendo que todo era normal. Otros comenzaron a recoger los casquillos, no sé si para borrarlos o para venderlos. Una señora de un puesto cercano rezaba en voz baja mientras hacía una cruz con los dedos. Raúl me miró con el rostro serio. «Ya viste cómo es aquí. Y no se habla de esto, ¿entendiste?» Asentí, todavía con las manos sudando. Miré al suelo y el cuerpo ya no estaba. No sé quién lo recogió ni a dónde se lo llevaron. Solo quedó la mancha oscura en el pavimento, que alguien cubrió con agua y jabón como si se tratara de limpiar un derrame cualquiera. Ese día no volvimos a vender. Cerramos el puesto y nos fuimos sin despedirnos de nadie. Durante el camino, el bullicio del mercado volvió, pero para mí todo sonaba amortiguado, distante. Esa noche, desde la ventana de mi cuarto, escuché un motor detenerse frente a la casa. No me asomé. En Tepito, aprender a no ver es tan importante como saber caminar rápido. No volví a ver al joven ni a escuchar su nombre, pero cada vez que paso por esa cuadra, siento el mismo peso en el pecho. El mercado sigue igual de lleno, igual de ruidoso, pero yo sé que, detrás de las lonas y las risas, la calle recuerda. Y que, si un día alguien decide que tu tiempo se acabó, ni toda la gente del mundo podrá evitar que el mercado vuelva a quedarse en silencio. Me llamo Ramón y llevo más de 20 años trabajando en un local de ropa en Tepito. No es mío, yo soy encargado. El dueño, don Aurelio, vive en el Estado de México y solo viene 1 o 2 veces al mes a revisar cuentas. Me dejó a cargo porque confía en mí y porque yo sé cómo moverme en el barrio, dónde comprar mercancía y sobre todo a quién saludar y a quién no. Nuestro local estaba en la esquina de Tenochtitlan con Toltecas, un sitio de esos donde el aire huele siempre a mezcla de comida, sudor, gasolina y el humo de los puestos de carnitas o garnachas. A cualquier hora hay ruido, reggaetón a todo volumen, gritos de vendedores ofreciendo 2 por 1, motos pasando entre la gente. Pero de noche, cuando cierran las cortinas metálicas y las calles quedan medio vacías, Tepito se siente como otro lugar, más oscuro, más tenso. Era un martes de enero, frío y con cielo plomizo. Llevábamos buen día de ventas y yo estaba acomodando la nueva mercancía que había llegado desde la madrugada. Sudaderas, gorras, tenis. El reloj marcaba las 8:30 de la noche cuando llegaron 2 hombres que no conocía. Uno era flaco, con chamarra de mezclilla y gorra negra. El otro, más bajo, traía sudadera con capucha y un tatuaje que le subía por el cuello. Entraron como clientes, revisando las sudaderas, pero sin tocar nada. El flaco me hizo una seña para que me acercara. «Buenas noches, jefe. Venimos a avisar nada más», dijo, con una voz tranquila, como si hablara del clima. «Va a haber cambios en la zona y queremos que sepa que su local queda protegido si coopera». No hizo falta que dijera más. Yo sabía de qué hablaba. Cuotas, derecho de piso. No era la primera vez que escuchaba historias así, pero nunca habían llegado directo a mi puerta. «No me corresponde decidir eso», contesté, manteniendo la calma. «El dueño es el que maneja el dinero». El de la sudadera sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Entonces dígale que tiene hasta el viernes para dar una respuesta. Y que no se tarde, porque luego se nos olvida avisar 2 veces». Se fueron como si nada, mezclándose entre la gente. Yo cerré la cortina metálica media hora después, con esa frase dándome vueltas en la cabeza. Llamé a don Aurelio, pero no contestó. Le dejé un mensaje explicando lo que había pasado. Pasó el miércoles sin respuesta. El jueves, por la mañana, me llamó. «No te preocupes, Ramón», dijo, con tono despreocupado. «Esa gente siempre amenaza, pero no pasa nada. Si les das algo, nunca dejan de pedir». Quise insistir, pero él cambió de tema. Me pidió que abriera normal el viernes, que iba a pasar a dejarme unos papeles.
Llegó el viernes y el dueño nunca apareció. Atendí el local como siempre, pero cada vez que veía a alguien detenerse más de lo normal frente a la entrada, me ponía tenso. Al caer la noche, cerré y bajé la cortina con 2 candados. El barrio estaba extrañamente silencioso para ser viernes. Algunos puestos habían cerrado más temprano. Me fui a casa pensando que tal vez don Aurelio tenía razón, que quizá no pasaría nada. Me equivoqué. La madrugada del sábado, a las 3:30, sonó mi teléfono. Era Julio, un vecino que vive justo frente al local. «Ramón, vente rápido, tu puesto se está quemando». El corazón me saltó al cuello. Me vestí a medias y salí corriendo. Al doblar por la calle de Toltecas, vi la columna de humo negro y las llamas lamiendo la cortina de mi local. El calor era tan intenso que se sentía a varios metros. La gente miraba desde las esquinas, algunos grababan con sus celulares, pero nadie se acercaba demasiado. Llegó una pipa de bomberos entre gritos y sirenas. Se movían rápido, rompiendo candados y dirigiendo chorros de agua hacia el interior. El olor a plástico y tela quemada era sofocante. Yo intentaba acercarme, pero un policía me detuvo. «No puede pasar, señor, es peligroso». «Es mi trabajo», grité, pero no me dejaron avanzar. Me quedé viendo cómo las llamas iluminaban los rostros de los curiosos y cómo las sudaderas y tenis que había acomodado hacía apenas unas horas se reducían a montones humeantes. Cuando por fin controlaron el fuego, entramos con linternas. El techo estaba ennegrecido, las paredes chorreaban agua sucia y el piso estaba cubierto de ceniza y metal retorcido. No quedaba nada que rescatar. «Esto no fue un accidente», dijo uno de los bomberos, señalando la esquina de un estante derretido. «Huele a gasolina». Se me heló la sangre. No había duda, habían cumplido la amenaza. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina de mi casa, con la ropa oliendo a humo, repasando cada detalle. Recordé que, el viernes por la tarde, vi un coche gris estacionado frente al local, con 2 hombres adentro. No eran del barrio. En ese momento no lo relacioné, pero ahora entendía. El lunes, don Aurelio apareció. Llegó en su camioneta nueva, con lentes oscuros y cara de preocupación fingida. «Qué mala suerte, Ramón. Esto es pura delincuencia». Lo miré fijo. Le dije que vinieron a pedir cuota. Le dije que lo pensara. Él encogió los hombros. «Ni modo. Ya veremos cómo nos reponemos». Ese «nos» sonó vacío. Días después supe que el seguro del local sí cubría incendios y que él cobró una buena cantidad. A mí me dio una liquidación miserable y me dijo que no reabriría ahí, que buscaría otro lugar más tranquilo. Me quedé sin trabajo, pero con la certeza amarga de que en Tepito las amenazas no son advertencias, son avisos con fecha de caducidad. Desde entonces, cada vez que paso por la esquina donde estaba el local, todavía se nota la mancha oscura en la pared y el olor leve a quemado. Y aunque la calle vuelve a llenarse de gritos y música, yo sé que en cualquier momento, detrás de una cortina metálica, alguien más está recibiendo una visita como la que me hicieron a mí. Porque en este barrio, el fuego no solo quema mercancía, quema la ilusión de que puedes estar a salvo si haces tu trabajo y no te metes con nadie. Me llamo Víctor y toda mi vida he vivido en la Ciudad de México. Trabajo en un negocio de venta de ropa deportiva en la colonia Doctores y por mi oficio a veces tengo que ir a Tepito para surtirme de mercancía. No es la primera vez que lo hago. Conozco las reglas no escritas: llegar temprano, no meterte en calles que no conoces, no sacar el teléfono a cada rato y sobre todo, no mirar demasiado a nadie. Pero ese martes, todo empezó mal desde la mañana. El proveedor con el que tenía cita me cambió la hora a último momento y terminé saliendo casi al mediodía. Llegar a Tepito después de las 11 ya es mala idea. Después del mediodía, las calles están llenas, pero también más tensas. Entré por la calle de Tenochtitlán. El aire estaba pesado, mezclado entre olor a fritanga, humo de cigarro y ese aroma metálico de fierro viejo y grasa que sale de los talleres mecánicos.
Los puestos estaban llenos de tenis colgados en filas, camisetas con logotipos falsos perfectamente bordados y cajas de cartón abiertas con mercancía apilada como si el espacio no importara. Caminé con paso firme, cargando mi mochila vacía para llenarla después. Saludé de lejos a un par de vendedores que me reconocieron. Llegué al local del proveedor y me puse a revisar las tallas y modelos que me interesaban. Estaba concentrado, sacando cuentas mentales, cuando sentí que alguien se paró justo detrás de mí. No era raro, en esos pasillos estrechos siempre pasa gente rozándote el hombro, pero este tipo no pasó. Se quedó. Lo vi por el rabillo del ojo, chamarras negras, gorra hacia atrás, lentes oscuros a pesar de que la luz era escasa. No dijo nada. ¿Todo bien, patrón?, me preguntó el vendedor, notando que yo desviaba la mirada hacia la entrada. Asentí, aunque por dentro algo ya me estaba quemando el estómago. Terminé de escoger las prendas y pagué. El proveedor se metió al fondo para traerme las bolsas. En cuanto se dio la vuelta, el tipo detrás de mí dijo en voz baja: «Oye, ¿puedes ayudarme con una cosa? Está aquí cerquita». No respondí. Fui directo a la salida, pero él se movió rápido y me bloqueó el paso con el brazo extendido. La gente seguía pasando como si nada, esquivándonos sin prestar atención. «No te tardes, nomás es aquí a la vuelta», insistió, con un tono que no sonaba a petición. En Tepito, cuando alguien te dice «nomás es aquí a la vuelta» y no es un amigo, ya sabes que no es una invitación. Mi primera reacción fue sonreír como si no pasara nada y decir que tenía prisa. El tipo se inclinó un poco hacia mí y en ese instante vi cómo su chamarra se abría lo suficiente para dejar ver el mango de algo metálico en la cintura. No tuve que adivinar. «Camínale tranquilo, no pasa nada», dijo. Me llevó por un pasillo más estrecho que olía a humedad y aceite, con lonas oscuras que apenas dejaban entrar la luz. Atrás de nosotros, escuché pasos que se mantenían a nuestro ritmo. No quise voltear, pero sabía que no estaba solo. Llegamos a una cortina metálica medio abierta. El tipo me hizo una seña para que entrara. Adentro había un cuarto pequeño, mal iluminado, con paredes despintadas y cajas apiladas. Otro hombre estaba sentado en una silla de plástico, revisando un fajo de billetes. Tenía tatuajes en los brazos y una mirada sin prisa. «Siéntate», me dijo el de la silla. Obedecí. El primer tipo se quedó junto a la puerta. El de la silla sonrió apenas. «A ver, compa, tú traes mercancía. ¿Cuánto pagaste?», preguntó, como si fuera una conversación de negocios. «No mucho», contesté, tratando de mantener la voz estable. Me pidió la mochila y las bolsas. Revisó todo con calma, como si estuviera evaluando su propio pedido. Luego sacó mi cartera del bolsillo trasero, sin siquiera pedírmela. No la abrió de inmediato. «¿Cuánto traes?», preguntó. «Unos 1,000 pesos». Mentí, aunque sabía que traía casi 3,000 para más compras. Él abrió la cartera, contó rápido y me miró de nuevo. No hizo comentario. En lugar de eso, dejó el dinero en la mesa y lo separó en 2 montones. Uno lo metió en su bolsillo, el otro lo dejó frente a mí. «Para que no digas que somos gachos», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El silencio en ese cuarto era espeso. Afuera se escuchaba la música de un puesto de discos pirata y el ruido de una motosierra de algún taller cercano. Esos sonidos normales, mezclados con el miedo, me hacían sentir como si estuviera en un sueño torcido. «Ahora vas a esperar aquí tantito», añadió. Y eso fue lo peor. No se fueron de inmediato. Pasó media hora, luego otra. Yo sentado, ellos hablando de cosas ajenas a mí, como si no existiera. Era claro que estaban esperando algo. Tal vez querían ver si alguien me buscaba, o si la zona estaba tranquila para dejarme ir. Cada minuto era un golpe seco en el pecho. Finalmente, el de la puerta recibió una llamada. Contestó en voz baja, escuchó y colgó. «Ya», dijo simplemente. El de la silla se levantó, me dio un golpe suave en el hombro, como si fuéramos viejos amigos, y señaló la puerta. «Ya vete, pero no vengas por aquí en unos días».
Salí sin mirar atrás. Caminé por el pasillo sintiendo que cada sombra me seguía. Cuando llegué a una calle más transitada, recién ahí me atreví a respirar profundo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que cualquiera lo podía escuchar. No regresé a Tepito en semanas. Y cuando lo hice, llegué a la misma hora de siempre, temprano, y con la mochila medio vacía, por si acaso. Porque aprendí que, en ese barrio, la peor retención no es cuando te amarran las manos, sino cuando te quitan el tiempo y te hacen esperar sin saber qué pasará después. Yo conocía Tepito desde morro. Había crecido a unas cuantas cuadras y aunque mis padres siempre decían que había que saber caminar por el barrio, también me advertían que un paso en falso podía costarte caro. Para mí, esas calles eran como un tablero de ajedrez. Sabías por dónde avanzar, a quién saludar, cuándo apretar el paso y sobre todo, cuándo no mirar de más. Esa tarde, sin embargo, rompí una de esas reglas. Era jueves y había ido a comprar unas refacciones para la moto. En el mercado de Tepito siempre las encontraba más baratas que en cualquier tienda formal. Llegué poco después de las 6, con el sol ya empezando a caer entre los edificios. El bullicio todavía estaba fuerte, vendedores gritando ofertas, música de bocinas colgadas en los puestos, el olor a carne asada y fritangas mezclado con humo de escape. Mi mochila iba medio vacía. Solo había conseguido una de las piezas que buscaba, así que decidí tomar un atajo hacia otra sección, donde según me habían dicho, aún podía encontrar lo demás. El atajo era un pasillo estrecho entre dos hileras de locales cerrados con cortinas metálicas. Apenas cabían 2 personas caminando lado a lado. No era un lugar por donde soliera pasar a esa hora, y aunque estaba más oscuro que el resto, pensé que era buena idea para llegar rápido. Apenas entré, el ruido del mercado quedó atrás, como si alguien le hubiera bajado el volumen a la ciudad. El sonido de mis pasos contra el cemento era lo único que llenaba el espacio. Avancé unos metros, notando que las paredes estaban llenas de grafitis viejos y que en algunas cortinas metálicas había marcas de golpes y abolladuras, como si alguien hubiera tratado de forzarlas. No había recorrido ni la mitad cuando escuché un eco distinto, pasos, más pesados que los míos, viniendo desde la otra entrada. Me tranquilicé pensando que serían otros compradores, pero al levantar la vista vi 2 siluetas acercándose lentamente. No venían hablando, solo caminaban, mirándome de frente. No me gustó la forma en que se movían, ocupando todo el ancho del pasillo. Instintivamente giré la cabeza para ver si podía regresar, y fue ahí cuando lo vi. Detrás de mí, casi a la entrada, un tercer tipo acababa de doblar la esquina. Llevaba gorra y sudadera, con las manos en las bolsas. No corría, pero avanzaba firme, como si supiera que no había prisa. La garganta se me secó. Estaba encerrado. El pasillo tendría unos 20 metros de largo, pero con ellos cerrándome por ambos lados, no había salida fácil. Mis manos apretaban las correas de la mochila como si eso fuera a darme seguridad. Seguí caminando hacia adelante, fingiendo calma. Los 2 de enfrente sonrieron apenas, una mueca mínima pero suficiente para hacerme entender que ya me habían medido. Cuando quedaban unos 8 metros entre nosotros, uno de ellos sacó un cigarro y lo encendió. No con un encendedor, sino con un fósforo que prendió raspándolo contra la pared metálica. El chasquido me sonó como una señal. Los de atrás acortaron la distancia. Los de enfrente empezaron a abrir los brazos, no para saludar, sino para abarcar más espacio. Mi corazón golpeaba fuerte. En la cabeza se me amontonaban los recuerdos de historias escuchadas 1000 veces. Gente que había sido asaltada ahí, a plena luz del día, sin que nadie interviniera. Sabía que si me paraba, sería peor. Tenía que moverme, y rápido. En ese instante, recordé algo. En la mitad de ese pasillo, había un portón oxidado, siempre cerrado, que daba a una vecindad. Si estaba abierto, aunque fuera un poco, podía ser mi única salida. Aceleré el paso, pero sin correr todavía. Los 2 de enfrente lo notaron y comenzaron a moverse más rápido.
El de la izquierda metió la mano a su sudadera. Mi estómago se encogió. Llegué al portón y lo empujé con el hombro. Para mi suerte, estaba mal cerrado, solo sostenido por una cadena floja. La golpeé con fuerza y se abrió lo suficiente para meterme. Crucé sin mirar atrás, escuchando los gritos de los tipos. Uno de ellos soltó una maldición y escuché pasos más rápidos. Adentro de la vecindad, un patio central iluminado por una bombilla amarillenta me recibió. Había una mujer mayor lavando ropa en una cubeta. Me miró sorprendida. «Ciérrelo, ciérrelo», dije casi sin aliento. Ella soltó la cubeta y empujó el portón conmigo, metiendo de golpe un candado viejo que colgaba de la cadena. Apenas se escuchó el clic metálico, llegaron los golpes, patadas y manotazos contra el portón. Uno de ellos gritó que saliera, que solo querían platicar. La mujer me miró con una mezcla de enojo y compasión. «No vuelvas a cruzar por ahí», me dijo. «Aquí ya sabemos quiénes son esos». Nos quedamos quietos, escuchando los golpes cada vez más espaciados, hasta que finalmente se fueron. Me ofreció quedarme un rato hasta que estuviera seguro. Acepté. Me senté en una silla junto al lavadero, sintiendo cómo el sudor me corría por la espalda, aunque la noche estaba fría. Cuando salí por otra calle, el ruido del mercado volvió, pero ya no me sonaba igual. Caminé rápido, sin voltear, y al llegar a la avenida principal, respiré hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire todo ese tiempo. Nunca recuperé la calma por completo ese día, y desde entonces, cada vez que paso cerca de ese pasillo, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. No por miedo a que me vuelva a pasar, sino por la certeza de que ellos siguen ahí, esperando al próximo que no conozca las reglas. Mi nombre es Luis Alberto, pero en el barrio todos me dicen Beto. Llevo desde los 17 años trabajando en el negocio de mi tío, una bodega de ropa en el corazón de Tepito. No es un local pequeño como los de la orilla del tianguis. Es una bodega grande, con techo de lámina, pasillos improvisados y estantes llenos de pacas que vienen desde quién sabe dónde. Ahí guardamos mercancía para surtir a los puestos y tiendas de la zona. Si algo aprendí rápido es que en Tepito el día y la noche son mundos distintos. De día hay ruido, regateo, música de bocinas tronadas y el olor a garnacha que se mezcla con perfume barato. De noche, en cambio, todo se apaga. Los pasillos se vuelven túneles oscuros y silenciosos, y la misma calle donde jugaban niños en la tarde se siente como un callejón sin salida. Esa noche de octubre, mi tío me pidió quedarme a ayudar a organizar unas pacas que acababan de llegar. Era mercancía buena, playeras de marca falsificadas, chamarras de imitación y tenis que parecían originales a simple vista. El camión llegó tarde, casi a las 9, y para cuando terminamos de descargar ya eran más de las 10:30. «Yo me voy a la casa», me dijo mi tío, mientras se guardaba las llaves del candado grande. «Tú termina de acomodar esas cajas y cierra bien. No te tardes». Asentí. Me quedé solo, con la cortina metálica medio cerrada para que no se viera la luz. Encendí una bocina pequeña para poner música y no sentirme tan aislado. El olor a tela nueva y plástico impregnaba todo. Me puse a abrir pacas y a separar por tallas. Pasaron unos 20 minutos y escuché un ruido afuera. No era raro, siempre hay alguien caminando por ahí, aunque sean borrachos o algún vecino. Pero luego escuché pasos, no uno ni dos, varios, y se detenían justo frente a la cortina. Apagué la música y me quedé quieto. Entonces sonaron 3 golpes secos en el metal. «¿Quién?», pregunté, acercándome. No hubo respuesta, solo el chirrido leve de la lámina cuando alguien la empujó. Miré por debajo, por la ranura que quedaba entre la cortina y el suelo. Alcancé a ver unas botas negras y más allá, las siluetas de varias personas. Se me heló la espalda. «La bodega está cerrada. Vengan mañana», dije, intentando que mi voz sonara firme. Del otro lado, una voz ronca respondió: «Ábrele, Beto, no hagas que la cosa se ponga fea». No conocía esa voz. Retrocedí despacio, buscando el teléfono. No había señal.
En esa bodega el internet siempre se va cuando bajas la cortina. Entonces empezó el ruido de cadenas siendo cortadas. No eran discretos. El sonido metálico rebotaba en las paredes como un reloj de cuenta regresiva. Fui por el tubo que usábamos para mover las pacas pesadas y lo tomé como si fuera un bate. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que ellos podían escucharlo. De pronto, la cortina se levantó de golpe y entraron 4 encapuchados. 2 traían mochilas grandes, otro un cuchillo largo y el último, el más alto, un revólver que brilló bajo la luz amarillenta del foco. «Tranquilo, chamaco», dijo el del arma. «No vinimos por ti, vinimos por la mercancía». Uno de ellos fue directo hacia las estanterías, arrancando las bolsas de plástico y echando las prendas en costales. El del cuchillo se me acercó tanto que pude oler su aliento a cerveza. «Muévete para allá», me ordenó, empujándome hacia el rincón donde estaban las pacas más viejas. Yo sabía que no podía hacer mucho. Un movimiento en falso y la cosa podía acabar muy mal. Pero también sabía que si se llevaban toda la mercancía, mi tío estaría en problemas. Esa bodega no era solo negocio, era su vida y lo que nos mantenía a todos. Los tipos trabajaban rápido, con una coordinación que daba miedo. En menos de 5 minutos tenían 3 costales llenos. Los arrastraban hacia la salida y afuera se escuchaba un motor encendido. Mientras uno se agachaba para levantar otro costal, vi mi oportunidad. Junto a él, sobre una caja abierta, había un celular. Lo tomó de la bolsa trasera de su pantalón y lo había dejado ahí para acomodarse la capucha. Me moví despacio, como si fuera a apartar unas cajas, y con la mano libre lo tomé. Lo metí entre las pacas viejas, en un hueco que conocía bien, y volví a mi posición. No pasaron ni 30 segundos antes de que el tipo se diera cuenta. «¡Mi teléfono!», gritó, mirando a todos lados. El del arma me apuntó directamente. «¿Dónde está?». «No sé», respondí. «Yo no toqué nada». Se miraron entre ellos. El del cuchillo empezó a registrar las cajas, pero el del arma lo detuvo. «Ya, vámonos, no tenemos tiempo». Salieron con los costales que tenían y la cortina volvió a caer. Afuera, el motor rugió y se alejó. Me quedé inmóvil varios segundos, escuchando si regresaban. Cuando estuve seguro de que se habían ido, fui por el celular que había escondido. La pantalla estaba bloqueada, pero al presionar un botón vi que tenía señal. Llamé al número de mi tío y le expliqué todo, sin dejar de mirar la cortina por si asomaban de nuevo. Él llegó en menos de 15 minutos con 2 vecinos. No nos dio tiempo de ir a buscar a los asaltantes, pero usamos el teléfono para rastrearlo. Terminó marcando una ubicación a unas cuadras, en una vecindad conocida por ser punto de reunión de gente pesada. La policía, como siempre, llegó tarde y solo tomó el reporte. No recuperamos la mercancía, pero el teléfono fue suficiente para que mi tío se moviera por su lado y... Bueno, en Tepito hay maneras de recuperar las cosas cuando sabes con quién hablar. Esa noche no dormí. No por el miedo a que regresaran, sino por la certeza de que había estado a pocos metros de que todo terminara mal. Desde entonces, cada vez que bajo esa cortina y escucho ruidos afuera, siento que estoy otra vez ahí, con las botas negras al otro lado y la cadena cortándose como si fuera mi último seguro.